Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En tiempos en que el miedo parecía tener la última palabra, surgió una joven cuyo corazón se mantuvo firme como una torre frente a la tormenta. Santa Bárbara de Nicomedia, hija de un poderoso pagano, eligió la luz de Cristo, aun cuando esa decisión la enfrentó a la ira de su propio padre y a la violencia de un mundo que no toleraba la fe. Encerrada en una torre para impedir que abrazara el cristianismo, Bárbara convirtió aquel encierro en un lugar santo. Allí rezó. Allí escuchó a Dios y allí tomó la decisión que marcaría su destino. Su amor por Cristo la llevó a desafiar a emperadores, cárceles y tormentos, sosteniéndose con una fortaleza que solo puede venir del cielo. Y así, mientras las tormentas rugían afuera, fue ella quien se convirtió en refugio y protección para los cristianos. Por eso hoy la invocamos como patrona de las tormentas, de quienes viven momentos difíciles, de quienes sienten que los vientos de la vida los sacuden sin piedad. Su historia nos recuerda que la verdadera fuerza no está en evitar la tormenta, sino en permanecer fieles en medio de ella. Hoy es 4 de diciembre y, claro, para mucha gente esta fecha trae a la mente ese dicho, ¿no? El de acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Totalmente. Lo usamos todo el tiempo, para hablar de alguien que solo busca la solución cuando ya tiene el problema encima. Sí. Pero ¿nos hemos parado a pensar de dónde viene realmente? O sea, ¿quién era esta Bárbara? ¿Y qué tiene que ver con los truenos? Pues hoy vamos a explorar precisamente eso y lo vamos a hacer con una colección de fuentes que tenemos aquí delante que es fascinante. ¿Qué tenemos? Hay de todo, de verdad, desde hagiografías, que son las biografías de los santos, enciclopedias, hasta crónicas sobre su iconografía, que es muy rica. Y también artículos de meteorología popular e incluso análisis de cómo se la representaba en el teatro, en el Siglo de Oro, nada menos. Vaya, pues nuestro objetivo hoy es ese, tirar del hilo de la historia de Bárbara de Nicomedia y ver hasta dónde nos lleva. Vamos a analizar la leyenda de su martirio, que ya adelanto que es tremenda. Sí, lo es. Entenderemos cómo se convirtió en patrona de artilleros y mineros, que así a primera vista no parece tener mucha conexión. No. Y veremos cómo su figura se ha colado en nuestra cultura hasta el punto de dar nombre a los polvorines de los barcos, las Santa Bárbaras. Vale, vamos a empezar a desgranar esto porque la historia central es increíblemente dramática. Parece el guión de una película de verdad. Totalmente. Estamos hablando de una joven del siglo III o IV, hija de un hombre muy poderoso, pagano, llamado Dioscoro. Y él, para protegerla de pretendientes y sobre todo de la influencia cristiana, toma una decisión drástica. La encierra en una torre. Exacto, la encierra. Y es justo ahí, en ese encierro, buscando el efecto contrario, donde todo cambia. Porque Bárbara se las ingenia para convertirse al cristianismo. ¿En secreto? ¿Y cómo lo hace? Las fuentes cuentan que contactó con Orígenes, que era uno de los grandes teólogos de la Iglesia primitiva, para que la instruyeran la fe. ¡Qué fuerte! Y en esa torre hay un detalle que es el más simbólico de todos. Ella ordena a los constructores que añadan una tercera ventana para tener un símbolo visible de la Santísima Trinidad. Aquí es donde la cosa se pone, donde se lía parda. Porque el padre vuelve de un viaje, ve las 3 ventanas, pide explicaciones, ¿y ella? Se lo cuenta todo. Se lo cuenta. No solo se declara cristiana, sino que rechaza casarse, diciendo que su único esposo es Cristo. La reacción de Dioscoro no es de enfado, es de una furia desmedida absoluta. La somete a un martirio terrible.
Las crónicas hagiográficas, que a menudo son muy gráficas, describen que fue atada a un potro, flagelada, Uf, que le desgarraron la piel con rastrillos de hierro, que la quemaron con antorchas. Es un catálogo de horrores, de verdad. qué barbaridad. Finalmente, un juez la condena a muerte, y aquí viene el giro más brutal de la historia. Es su propio padre quien la lleva a una montaña y la decapita. Es una brutalidad tremenda y sobre todo el detalle de que sea su propio padre. Te hace pensar en la radicalidad con la que se vivían estas cosas en aquella época. Claro, Y entonces, llega el momento del rayo, que me pregunto si es una adición posterior para hacer la historia más redonda o si estaba ya en las primeras versiones. Es que es casi demasiado perfecto. es una gran pregunta. Y la respuesta es que las primeras hagiografías ya lo incluyen. Es el núcleo dramático que lo justifica todo. El acto final de justicia divina. O sea que es clave. Esencial. Justo después de que Dios Coro la decapite, un rayo cae del cielo y lo fulmina, en el acto. Sin ese rayo, la conexión con las tormentas y las explosiones sería mucho más débil. Claro. Es el origen directo y poderoso de su patronazgo, contra los rayos y, por extensión, contra todo lo que implica explosiones. La artillería, la minería, los fuegos artificiales. Me entiendo la conexión, el rayo, las explosiones, pero de ahí a convertirse en la patrona oficial de un cuerpo militar como la artillería española, parece un salto enorme. ¿Sabemos cómo y cuándo se dio ese paso? Es un proceso largo y fascinante. Para empezar, hay que ser claros. Su historicidad es, como mínimo, incierta. Ah, Sí, las fuentes citan lugares de nacimiento distintos. Nicomedia en Turquía, Baalbek en el Líbano. De hecho, estas dudas llevaron a que la Iglesia Católica, tras el Concilio Vaticano II, en los 60, la retirara del calendario litúrgico universal. Espera, ¿cómo? ¿Me dices que la propia Iglesia la retiró del calendario por dudar de su existencia real? Sí, Pero su devoción sigue vivísima, especialmente en el ámbito militar. ¿No es eso una contradicción enorme? totalmente, y es una de las claves para entender su figura. La devoción popular a menudo va por un camino y la teología oficial por otro. ¿Ya? Aunque su existencia histórica no esté probada, su culto se extendió de forma masiva por Europa a partir del siglo VII. Y fue el Papa San Pío V quien lo confirmó oficialmente en 1568. Pero la conexión con la artillería española es incluso anterior. ¿y cómo lo sabemos? ¿Hay algún documento que marque ese inicio? Lo hay. Y esto es lo fascinante. Tenemos una prueba documental clave. No es un texto teológico ni una crónica, es algo mucho más mundano. ¿El qué? Un documento llamado El Recibo de la Pólvora. ¿Un recibo? Un recibo, fechado en el Castillo de Burgos el 4 de diciembre de 1522. O sea que no hablamos de una leyenda que los militares adoptan y ya. Tenemos una prueba burocrática a un simple recibo que ancla esta devoción a un momento y lugar concretos, hace 500 años. Es increíble. ¿Y qué dice? Pues es una orden firmada por don Juan de Acuña, el alcaide del castillo, y autoriza a un tal Jerónimo Ximénez de Enciso a entregar, y cito textualmente, al capitán Terramonda el día de Santa Bárbara para tirar la fiesta de los artilleros que saque el día a su fiesta 2 barriles de pólvora. Alucinante. Demuestra que en 1522 la celebración ya estaba completamente establecida. Es tan importante este documento que en 2022 la Santa Sede concedió un año jubilar para conmemorar los 500 años. Vaya tela. Bueno, pasemos a su imagen. En cualquier iglesia, cualquier museo, su figura es inconfundible. Siempre aparece con los mismos objetos. Es como un código visual. Vamos a descifrarlo. Exacto. Cada elemento es un capítulo de su historia. La torre, obviamente, es su atributo más característico. Simboliza su encarcelamiento y, si nos fijamos bien, casi siempre tiene esas 3 ventanas. ¿Por la Trinidad? Por la Trinidad, exacto. Vale. La torre con las 3 ventanas es la imagen más clara. Pero casi siempre lleva una palma en la mano. Eso es solo por ser mártir. Es el símbolo universal del martirio, sí. Pero aquí hay un detalle curioso. A veces esas palmas se dibujan de una forma que recuerda a las plumas de pavo real. ¿Ah, sí? Sí, y el pavo real para los primeros cristianos era un símbolo de la resurrección, de la inmortalidad, porque se creía que su carne no se corrompía. Qué bueno. O sea que no solo habla de su muerte. Exacto, sino de su victoria sobre ella. No conocía ese detalle.
También suele llevar una corona, supongo que por ser una mártir que reina en el cielo. Justo, es la corona de la victoria. Pero en algunas representaciones, sobre todo las más antiguas, también alude a su supuesta condición de noble, de princesa. Claro. Y junto a la corona, a menudo la espada, que es un símbolo de doble filo, por así decirlo. ¿Por qué? Es el arma con la que su padre la decapitó, pero también representa la fuerza de su fe, una fe inquebrantable. Y a veces también se ve el cáliz con la hostia. Ese siempre me ha parecido un poco más enigmático. Pues ese atributo está ligado a una de sus funciones como protectora. Se la invocaba para no morir de forma súbita y violenta, por un rayo, una explosión, un derrumbe, sin haber podido recibir los últimos sacramentos, la Eucaristía. El cáliz es la promesa de una buena muerte para el creyente. Entiendo. Y finalmente, el añadido más moderno. El cañón. El cañón. Ese es el más tardío y el más explícito, claro. A partir del Renacimiento se empieza a representar un cañón a sus pies, vinculándola ya de forma inequívoca como patrona de la artillería. Cierra todo el círculo. Pero su influencia va mucho más allá de los cuarteles. Es patrona de mineros, bomberos, canteros, arquitectos. Efectivamente. Básicamente, de cualquiera que trabaje con riesgo de explosión. Exacto. Y eso ha calado de una forma profundísima en la cultura popular. En las cuencas mineras de Asturias y León, por ejemplo, le dedican ese himno tan conocido Santa Bárbara Bendita. Sí. Que es más que una canción, es un símbolo de identidad. Lo cantan con un fervor que impresiona. Y de su leyenda vienen expresiones que usamos a diario. Ya hemos dicho acordarse de Santa Bárbara cuando truena, pero las fuentes también citan quemar o volar la Santa Bárbara. Esa es muy interesante. La Santa Bárbara era el nombre que se le daba al almacén de pólvora en los antiguos buques de guerra. Ah, claro. Se le daba ese nombre precisamente para ponerlo bajo su protección. Y volar la Santa Bárbara era el último recurso de un capitán en una batalla perdida, hacer estallar el barco para no entregarlo al enemigo. ¿De ahí la expresión? De ahí que hoy signifique tomar una decisión extrema, desesperada, sin pensar en las consecuencias. Y no podemos olvidar todos esos rituales populares para protegerse de las tormentas, que mezclan fe y superstición. Sí, es un campo fascinante. Las fuentes hablan de jaculatorias como Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. Me suena así. Que se recitaban mientras se encendían velas bendecidas. O esa costumbre de poner cuchillos o tijeras abiertas en las ventanas, con el filo hacia el cielo. ¿Para qué? Como si se pudiera cortar la tormenta, esconjurar el mal que traía. Alucinante. Hemos hablado de su impacto en España, en el ejército, pero las fuentes mencionan algo que me ha dejado fascinado. Su viaje a través del Atlántico y su transformación en la santería. Cómo acaba una santa católica en los altares afrocubanos. Es un ejemplo de libro de lo que se conoce como sincretismo religioso. Durante la época colonial, en Cuba y otras partes del Caribe, a los esclavos africanos se les prohibía venerar a sus deidades yoruba, los orishas. Claro. Para poder mantener sus creencias sin ser castigados, buscaron similitudes entre sus dioses y los santos católicos que les imponían. Y encontraron una conexión entre Santa Bárbara y uno de sus dioses. Exacto. Asociaron a Changó, su orisha del trueno, del fuego, de la guerra, de la danza, con Santa Bárbara. Es que comparten muchos atributos. Muchísimos. El rayo, el fuego, la espada, el color rojo. La imagen de la santa le servía de fachada para adorar en secreto a su propia deidad. Por eso el 4 de diciembre en Cuba es una celebración doble. Para ambos. Para los santeros es el día de Changó. Y lo celebran con tambores, bailes, ofrendas de manzanas rojas. Es una prueba de resistencia cultural increíble. Una historia tan potente, tan visual, tan llena de conflicto. Tenía que acabar en el teatro. Era inevitable. Y así fue. Nuestras fuentes señalan que se conservan al menos 5 versiones dramáticas de su vida solo de los siglos XVI y XVII en España. Y su evolución en escena es un reflejo perfecto de cómo cambiaba la mentalidad de la época. ¿En qué sentido? Las primeras obras, como La farsa de Santa Bárbara de Diego Sánchez de Badajoz, eran muy medievales, más alegóricas, casi un juicio por su alma. Bárbara ni siquiera hablaba. ¿Ah, no? No, era una figura estática en el escenario, mientras un ángel y un demonio discutían sobre su destino. Un ícono, más que un personaje. ¿Y cómo evolucionó eso? Pues evolucionó hacia lo que se llamaba la comedia de santos, un género de un éxito popular enorme en el barroco. Vale.
Y este cambio está muy ligado a la Contrarreforma. La Iglesia se dio cuenta de que necesitaba santos más humanos, más cercanos, cuyas luchas inspiraran a los fieles. Así que los dramaturgos se centraron más en la psicología del personaje. Justo. Les interesaba el conflicto interno de Bárbara, su proceso de conversión, la tensión dramática con su padre. El público del barroco quería acción, emoción. Claro. Su figura pasó de ser un ícono silencioso a un personaje complejo, con dudas, con miedos. Se convirtió en una heroína trágica en el escenario, algo mucho más efectivo para conectar con la gente. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Hemos viajado desde una leyenda brutal en la antigua Roma hasta los recibos de pólvora del ejército, los dichos que usamos sin pensar, los altares de la santería. Es increíble cómo una sola figura puede contener tantas capas. Es que la historia de Santa Bárbara es un ejemplo extraordinario de cómo un relato, una narrativa, puede adaptarse y cargarse de nuevos significados a lo largo de los siglos. Es verdad. Es un tapiz tejido con hilos de fe, de folclore, de arte, de historia militar. Su figura sobrevive no solo en la devoción, sino de manera muy potente, en nuestro lenguaje y en nuestra cultura cotidiana. Y nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Hemos dicho varias veces que la propia Iglesia cuestiona su existencia histórica hasta el punto de retirarla del santoral universal. Sí. Y, sin embargo, su culto popular y militar sigue siendo enormemente fuerte y vivo. Y esto plantea una pregunta importante, que va más allá de esta santa en concreto. ¿Qué es lo que realmente hace que un símbolo así perdure? Buena pregunta. ¿Es la certeza del dato histórico, la prueba documental? ¿O es más bien la fuerza de su historia y la necesidad humana de encontrar en ella protección, inspiración y un significado que dé sentido a sus miedos y esperanzas? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.